intentando hoy realmente escuchar a nuestro propio corazón, que no es más que escucharnos a nosotros mismos desde el interior, desde lo que somos. El corazón simbólicamente siempre ha sido considerado como la parte vital, la parte que da la fuerza, la energía al ser humano. Y físicamente sabemos que tiene como esta característica del motor, del que mueve, ¿no? Del que si no funciona el corazón, pues se acaba, ya no hay circulación, no hay movimiento de las células. Entonces, escuchar al corazón tiene como esta parte de escuchar la vida, de escuchar la energía, escuchar la intención, el movimiento, escuchar la fuerza interior. Sabemos que el corazón, al margen del papel evidente para mantener la vida, no es una mera bomba muscular. Esto lo escribe Joe Dispenza en uno de sus libros, pero no es solo la parte del motor, no es solo la parte de la bomba, sino que ahora se ha descubierto que es un órgano sensorial que nos orienta en la forma de tomar decisiones, de la comprensión de nosotros mismos, de nuestro lugar en el mundo, por lo que hoy día se ha descubierto de la cantidad de neuronas que tiene el corazón y del tipo de neuronas que son. Entonces, podríamos decir que cuando uno toma una decisión, aunque culturalmente, y de eso vamos a hablar un poco, y culturalmente decimos, la tenemos que tomar con la cabeza fría, ciertas decisiones, pero sabemos que las neuronas distribuidas sobre todo en 3 partes del cuerpo, en el cerebro, en el corazón y en los intestinos, también toman decisiones, también están ahí alerta. Y es como si hubiera en nosotros mismos como una especie de debate, ¿no? Como una especie de consenso o de disenso entre todos nuestros órganos. Lo que queremos por un lado, pero esa sensación que le llamamos a veces intuición, que le llamamos como símbolo, dice este mismo autor, trasciende el tiempo, el espacio y la cultura. A nivel simbólico también se dice que desde el corazón se toman las decisiones importantes de la vida. Por supuesto que en cada ser humano jugarán el ego, las ambiciones, los deseos, pero también entra esta parte auténtica, que es el corazón que uno ha puesto en lo que hace. Y también entra esta parte donde si algo te apasiona, lo quieres seguir haciendo, aunque el cuerpo físico te diga, ya no puedes. Del libro tibetano de la vida y de la muerte, que no es nada más el libro tibetano de los muertos, ¿no? Que antes teníamos esa idea de la vida y de la muerte, ¿no? Y dice, nuestra mente alterna de modo permanente la confusión y la claridad. Entonces, nuestra mente altera constantemente, está pum, 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 entre la confusión y la claridad. De repente ya pareciera que estamos encontrándole sentido a algo, pum, nos viene un bajón, ¿no? Un bajón que no es una depresión, no, un bajón de ánimo, ¿no? De cada día te levantas de una manera y de repente dices, pues tan claro que tengo esto. Y dice, si la mente constantemente estuviera en la confusión, por lo menos tendríamos la certeza de que estamos ahí en el pozo, pero no, de repente estás en la confusión y algo, alguna noticia o un simple pensamiento, pues te cambia, no te altera. Entonces, ese primer concepto, que por eso es tan importante cuando estamos arriba o abajo, escuchar al corazón. Escuchar y hacerte esta pregunta, ¿y yo qué quiero? Sí, es que esto está claro y esto no está tan claro. ¿Y yo qué quiero? Es que fulanito dijo y el otro, ¿y yo qué quiero? Es que ahora están diciendo en las noticias que nos vamos a tener que esperar no sé cuánto y no sé, ¿y yo qué quiero? Pero si observamos que por su propia naturaleza todo esto, todo este ir
ir y venir, esta incertidumbre, dice, por su propia naturaleza, esa incertidumbre crea brechas, espacios en los que continuamente florecen profundas oportunidades. Si tú estás atento, si yo estoy atento, dentro de eso, de ese juego de la mente tan confuso y tan complicado, de repente decimos, wow, ¿cómo de ahí salió una luz? ¿No? ¿Cómo de eso tan chiquito salió algo tan grande? ¿Cómo de eso tan grande llegué a una conclusión tan pequeña? ¿Cuál es la mirada del corazón? La mirada del corazón es, ¿y cómo estás ahora con eso? ¿Y qué te gustaría hacer? Por eso la mirada del corazón casi siempre va relacionada con la palabra gracias y perdón. Y muchas veces no escuchamos al corazón o lo escuchamos como cuando aparece en forma de intuición. ¿Y cuántas veces en el momento que tienes en el detalle y lo haces, ese es el corazón hablando? En forma de instante, en forma de inspiración, en forma de intuición. ¿Cuántas cosas intuimos? Empieza a hablar este prólogo, un tal José Benigno, que hace de la Universidad de Navarra. Yo creo que este prólogo lo hizo hace unos 15 años, una cosa así. Y dice, cuando nosotros vemos el holocausto, vemos así algo en general, ¿no? Dice, pero luego cuando empezamos a ver, cuando vas a Auschwitz y ves esa pila de tumbas, dice, y empiezas, dice, aquí quizá yazca una persona que en plenitud del vigor y la creatividad presentía una carrera profesional prestigiosa y útil. Aquí una madre muerta con el corazón dolorido por la suerte de unos hijuelos arrancados de un regazo aún fértil y acogedor. Allá cercanos un matrimonio que tras sortear los múltiples avatares de una larga existencia, esperaba con sosiego envejecer juntos. Más allá, a una joven le abortaron los sueños de un próximo matrimonio y de fundar una familia feliz. Más allá todavía, el cuerpo inerme de un niño o una niña que aún parece conservar helada una sonrisa ingenua, nacida de una vitalidad en expansión. Si se suma el conjunto de ese dolor oculto y escondido, más la ignominia, se obtiene el genuino sufrimiento y barbarie de los campos de concentración. Me llamó la atención ese prólogo, porque luego además habla de algo que también les voy a compartir, que me remitió precisamente a decir, híjole, ¿cómo sería, no? Para mí Víctor Frank es como un ícono, ¿no? O sea, siempre que decimos Víctor Frank, el sentido de la vida. Y pareciera que es un hombre que toda la vida tuvo sentido, ¿no? Y parecía cuando hablamos, entró al campo de concentración ya decidido al sentido. Y en este prólogo se me bajó todo eso se desmiente, ¿no? Y de repente cuando empieza todo lo del holocausto, lo de los nazis en Viena, pues a él le viene una propuesta, le llega una visa para irse a Estados Unidos. Y fíjense, dice, desconcertado e indeciso, salió a caminar un rato con la intención de solucionar el dilema. ¿Me voy a Estados Unidos o no? El vagar errante le condujo hasta la catedral de San Esteban. Acuérdense que él era judío, no era católico. Mientras en el interior se escuchaba música de órgano. Le pareció un lugar propicio para reflexionar. Permaneció aproximadamente una hora, sosegado por la paz del ambiente, pero con un íntimo desasosiego. O sea, estaba sumamente indeciso. Víctor Frank consiguió un visado para emigrar a los Estados Unidos. Este visado, además de eludir la persecución nazi, le brindaba la oportunidad de desarrollar y defender sus teorías psiquiátricas en un marco de mayor resonancia científica y cultural. Pero sus padres no lograron proveerse de una documentación que presentaría
o que presentara alguna garantía de no correr riesgo inminente de ser encarcelados o deportados. Además, ancianos ya y sin la ayuda de ningún hijo se quedarían ciertamente desvalidos. Y ahí narra este prólogo del libro del hombre en busca de sentido, cómo Viktor Frankl vio con claridad que quería quedarse. Pero dice, con la claridad llena sumamente de tristeza, o sea, con lo que podríamos decir un corazón destrozado, no con una claridad de decir, ay, me quedo y les ayudo, sabiendo que él también se iba a ir al campo de concentración. Bueno, por ahí luego en otro lugar nos habla precisamente de cuando él se entera de su mujer que ha muerto y todo. Entonces ahí abajo del párrafo dice, la delicada salud y el decaído estado de ánimo malamente soportaron las crudas noticias y los sombríos recuerdos. Frank, esto ya es cuando salió, ya estaba fuera del campo, sintió tocar fondo afectivo y contempló de nuevo la posibilidad del suicidio. Dice, a pesar de la decepción de la publicación, está hablando de este libro del hombre en busca de sentido. Dice, a pesar de la decepción, porque no se vendió el libro, se tradujo al inglés con escasísimo éxito. O sea, de 1955 al 60, 5 años después de haber salido del campo de concentración, solo se vendieron unas cuantas copias, hasta el punto de que la Bacon Press lo catalogó con el título de Un libro enfermo, lo cual significaba en el argot editorial que se trataba de un libro sin posibles lectores. Entonces, cuando leí este prólogo, me cambió la idea, ¿no? De ese Viktor Frankl, como a veces pensamos de alguien que le encuentra el sentido a su vida y que pareciera que todo lo que iba pasando en el campo de concentración, porque todo lo que se narra en el libro, él le iba encontrando un sentido. Pero el mismo Viktor Frankl dice, yo muchísimas veces quise suicidarme, quise acabar con mi vida. O sea, yo tampoco le encontraba el sentido, incluso después de salir del campo, ¿no? Pues se dio cuenta que al terminar la guerra, también el ambiente para la mayoría de gente era desolado. Y que él, bueno, de alguna manera dice que a un amigo le había mandado copias del libro que le quemaron cuando entró al campo de concentración y que recuperó y que dice que tenía en un cuarto que rentaba, porque no le alcanzaba para más, tenía 3 chicas que iban traduciendo en taquigrafía y él iba diciendo esto, y le hablaba una, le hablaba otra, con esa ansia de decir que publique algo, que venda algo, que haga algo. Pero tardó 5 años, después de haber estado los 3 en el campo de concentración, 5 años, en que el libro se vendió, se tradujo, se multivendió. Pero en esos 5 años, la vida de Viktor Frankl muchas veces fue un sinsentido. Escuchar el corazón no significa siempre que el corazón nos va a decir las cosas bonitas, ¿no? Aquí está la mente dándole vueltas, esto. Ahora desde el corazón, mijita, a ver, y entonces todo va a salir, ¿no? A veces escuchar el corazón es escuchar un gran sinsentido, es escuchar un gran dolor que uno está pasando. Y ese es nuestro corazón. Y esa es nuestra vulnerabilidad. Y eso es de donde luego surgen, ese es como el invierno, es como la siembra ahí enterrada y que de ahí luego, ¡bum!, brota la semilla.